¿verdad? Más o menos por ahí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse y por hacer caso a la invitación que les ofrecemos aquí por parte del capítulo. Hoy tenemos el placer de hacer esta charla con el maestro en ciencias Marco Alejandro Ezequiel Alvarado. Les voy a decir un poco de su trayectoria para pues que lo conozcan. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Materia de la Radiación y del Medio Ambiente en la Universidad de Lille, Francia. Tiene 2 artículos científicos como primer autor y uno como coautor, publicado en entrevistas internacionales. Experiencia como profesor de razonamiento matemático en el laboratorio, en, la- en el laboratorio del matemático en las Vélez y como profesor de laboratorio en la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica de la UNAM, cofundador del colectivo Construyendo Ciencia Popular, maestría con honores en Ciencias e Ingeniería de Materiales por parte del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña en España y en el ENSAM de París Tech, Francia. Ingeniero en materiales por parte del Instituto Tecnológico de Morelia. Estancias de investigación en el CIMBESTAB, Querétaro, y en el Instituto de Investigaciones en Materiales en la UNAM Campus Morelia. 2 segundos lugares nacionales en concursos de ciencias básicas organizado por el ANFEI y por el Tecnológico Nacional de México. Becario del programa Roberto Roca por Tenaris Tamsa en el último año de licenciatura y cofundador del capítulo estudiantil en American Welding Society. Dominio del idioma inglés y francés. Bueno, pues le damos la bienvenida. Puedes comenzar. Muchas gracias, Rodolfo. Vengo aquí para hablar un poco de las líneas de investigación que he trabajado desde la licenciatura hasta ahorita mi doctorado. Afortunadamente he podido trabajar en temas diversos que ya verán que se conectan en algunas cosas, pero me ha permitido explorar varias cosas de la ciencia de materiales, en especial de la parte de los metales. Entonces, bueno, vamos a hablar de espumas, de waffles y de líquidos metálicos. Empezamos con las espumas metálicas, que fue un tema de investigación que desarrollé para la tesis de licenciatura. Este tema lo desarrollé bajo la asesoría del doctor Ismael Alfonso López en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM Morelia. Y bueno, estudié el efecto de la temperatura de procesamiento sobre la porosidad de espumas de aleaciones de aluminio con diferentes contenidos de magnesio. Y bueno, ¿qué va todo esto? Primero, ¿qué son las espumas metálicas? Las espumas metálicas, pues es un sólido metálico, pero que tiene poros en su interior. Y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué me sirve que tenga un metal poros en su interior? La primera reacción sería, pues, va a disminuir sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, si tengo un metal que va a tener menos resistencia mecánica, ¿para qué? El asunto es que este tipo de materiales se pueden utilizar para intercambiadores de calor, por ejemplo, como sostenedor de catalizadores, y unas aplicaciones que más me gusta es como contenedores de impacto. Estos materiales pueden absorber muchísima, muchísima energía en el impacto. ¿Por qué? Porque aunque no soportan mucha resistencia, se pueden elongar bastante. O sea, el material cuando llega contra un impacto se destruye completamente, pero a su vez absorbe muchísima energía. Ya recordarán de las curvas de fuerza de formación, que toda la energía que absorbe un material cuando es deformado es pues el área bajo la curva, ¿no? Entonces estos materiales, aunque tienen una resistencia menor, pueden elongarse bastante en la parte plástica y entonces eso hace que puedan absorber muchísimo impacto. Entonces es la aplicación que se le da en la industria automotriz, naval y todo eso. Para esto hay algunas formas de hacerlo, sobre todo con algunos espaciadores. Puedes hacer tú en tu caldo de metales, le puedes meter algunos materiales que puedan hacer poros cuando estás solidificando. Puedes utilizar algunas máquinas un poco complejas, algunos espaciadores que suelen ser algunas sales que ya después con agua los puedes disolver. Algunos otros utilizan polímeros, algo por el estilo. El asunto es que todos estos procesos son un poco complicados. Yo con el que trabajé fue con un proceso de fabricación de espumas metálicas in situ, que se hizo a partir de una patente del doctor Ignacio López, del doctor Reyes y del doctor Ismeli. Entonces, en este método de fabricación de espumas metálicas in situ, lo único que se necesita hacer es
un metal, en este caso una aleación de aluminio, cobre, silicio y magnesio, una composición específica donde a través de un tratamiento térmico de sobresolubilizado, tu metal en bulto tenga poros, o sea, se convierte en una espuma metálica. Este proceso de sobresolubilizado es un tratamiento térmico a 600 grados Celsius durante 5 horas. Ahora, lo que yo hice en mi tesis fue estudiar un tratamiento térmico intermedio de solubilizado que estuviera a 500 grados Celsius durante 30 horas. ¿Por qué queríamos hacer esto? Con el proceso de sobresolubilizado a 600 grados Celsius, lo que hace es que las segundas fases que tienes en tu matriz de aluminio, cobre, silicio, magnesio, se fundan. Entonces, te quedan los poros, como les dije. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es una estructura directamente de colado? Recuerden que tiene muchas dendritas, tiene muchas morfologías que son muy puntiagudas. Ahora, nosotros nos conviene que los poros sean puntiagudos, pues no. De la teoría de la mecánica de la fractura podemos recordar que si tenemos algunos concentradores de esfuerzos, esto va a hacer que nuestro material tenga una resistencia menor. Si de por sí nuestro metal está aguantando menos porque tiene algunos poros, pues si tiene algunos concentradores de esfuerzos, todavía va a hacer que el esfuerzo todavía baje. Entonces, lo que nosotros estudiamos aquí fue un tratamiento intermedio solubilizado que haría que la microestructura se volviera más circular, como veremos más adelante, y entonces los poros también sean a su vez más circulares. Entonces, en esta tesis lo que hice fue estudiar tres aleaciones de aluminio, cobre, silicio y magnesio. Lo que variamos fue el contenido de magnesio, porque la fase que se funde con el tratamiento de sobresolubilizado es la fase de magnesio-silicio, que es la fase beta en este tipo de aleaciones de aluminio. Entonces, aumentando el contenido de magnesio, aumenta este contenido de fase y, pues bueno, tiene diferentes impactos sobre la cantidad de poros y todo eso que vamos a ver más adelante. Entonces, yo estudié primero la microestructura de estas aleaciones ASCAS, directamente de colada, y bueno, vemos la microestructura que ya sabemos. Las fases negras son la fase beta, y está conformada de le llaman caracteres chinos por la forma tan peculiar que tiene. También tenemos una fase Q, que es una fase cuaternaria, aluminio, silicio, cobre, magnesio, y la fase teta, que es una fase cobre, aluminio. La que más nos interesa es la fase aquí, que se ve negra, que es la fase beta, que aquí vemos de nuevo que está con forma de caracteres chinos. No queremos nosotros poros así. Entonces, después del tratamiento solubilizado, fíjense qué es lo que le pasa a la morfología. La morfología se vuelve más esferoidal, más circular, lo cual es lo que estábamos buscando. Ahora, si comparamos ya después de solubilizado y sobresolubilizado, los poros ciertamente se están haciendo más circulares con respecto a solamente sobresolubilizado. Esta imagen de aquí es sin tratamiento solubilizado. Vemos que los poros se están haciendo alargados. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este material esté sometido a cierto esfuerzo? Pues estos esfuerzos se van a concentrar en las puntas. En todos estos van a ser concentradores de esfuerzos que van a hacer que nuestro material pues resista menos, ¿no? Ahora, aquí lo estoy diciendo de manera cualitativa, pero entrándole a la parte de la ciencia un poquito de manera cuantitativa, utilizamos algunos parámetros. Uno de ellos fue el factor de forma, tanto de las fases como de los poros. El factor de forma es un numerito que nos dice qué tan cercano parece a un círculo. Entonces, si se acerca a 1 ese número, significa que se parece más a un círculo. Como vemos, el factor de forma de las fases, antes de volverlas espumas metálicas, aumentaba conforme al contenido de magnesio. O sea, entre más contenido de magnesio, pues nuestras fases van a ser más esferoidales. Ahora, si comparamos el factor de forma de los poros de nuestras espumas con un tratamiento de solubilizado con las que no fueron solubilizadas, pues vemos que nuestro tratamiento de solubilizado hizo poros con un factor de forma mayor, o sea que sí se parecen más a un círculo a comparación de las otras, que les repito, entre más se parezca a un círculo, menos concentradores de esfuerzo tiene. Otra cosa que utilizamos como parámetro fue el diámetro equivalente de las fases, básicamente qué tan grandes son los poros, y de nuevo, vemos que entre mayor contenido de magnesio, mayor diámetro equivalente de las fases. Aquí en este caso vemos que el solubilizado hizo que los poros tuvieran un diámetro equivalente menor, o sea, tenemos más poros, pero son más pequeños. Ahora, en cuanto al porcentaje de las fases, también vemos que obviamente aumentan con el contenido de magnesio, y de la misma manera el porcentaje de los poros aumenta. Esto nos dice que ciertamente la fase que está controlando la cantidad de los poros es la fase rica en magnesio y no otra. Por ejemplo, la fase teta que les decía que era cobre aluminio. La dimensión fractal es algo que no voy a entrar ahorita en mucho detalle,
pero esta es una dimensión que nos ayuda a ver la distribución de los poros. Esta más que nada la estábamos estudiando para una simulación por elemento finito, porque queríamos ver cómo es que la distribución de los poros de chiquitos a grandes podía ayudar a que las propiedades mecánicas de nuestros poros, de nuestras espumas metálicas cambiaran. Pero de nuevo, esto fue preliminar para otros estudios que se siguieron. Yo la dejé hasta aquí para la tesis de licenciatura, ¿vale? Entonces, pasamos a lo siguiente, que son los waffles. Esto es de lo que más les voy a hablar, porque es lo que hice durante la maestría, de lo que le dediqué como 2 años y medio de mi vida académica. Entonces, el título de la tesis de maestría fue Estudio microestructural y mecánico en las aleaciones de aluminio. Fueron dos, la 5083 y la 5754, que fueron procesadas por un proceso que se llama corrugado planchado. Entonces, primero, ¿por qué estas aleaciones de aluminio? Antes de eso, esta tesis la hice bajo la dirección del doctor José Gonzalo González Reyes. La hice en los laboratorios del Instituto de Investigaciones en Materiales, esta vez en la Ciudad de México, con estancias en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y en Arte Metier, en París. Ahora sí, ¿por qué estas aleaciones de aluminio? Bueno, primero, estas aleaciones de aluminio son aleaciones de aluminio ricas en magnesio. Recordarán que en la tesis pasada teníamos también magnesio y silicio, pero ¿qué pasaba? Que teníamos un contenido mucho mayor de silicio en los anteriores casos, entonces teníamos una segunda fase rica en magnesio-silicio. En estas aleaciones no se quiere que haya una segunda fase de silicio y magnesio, entonces por eso este tipo de aleaciones tiene un contenido bajo de silicio. En este caso tenemos un contenido mayor de magnesio, y este magnesio, ¿cómo va a estar? Va a estar como solución sólida en nuestra matriz de aluminio. No vamos a querer que esté en forma de precipitados, no va a haber tantas segundas fases como nuestro material anterior. La única diferencia, bueno, de las pocas diferencias que hay entre la 5083 y la 5754 es que el magnesio es mayor en la 5083 y menor en la 5754. Este tipo de aleaciones se utiliza sobre todo en las industrias marítimas porque es muy, muy resistente a la corrosión, pero también se utiliza mucho en la industria automotriz. Ahora, ¿qué es eso del proceso? Bueno, primero, casi siempre el paradigma es, tenemos nuestro metal y queremos mejorar las propiedades mecánicas, ¿no? Y bueno, en nuestra formación de ingenieros en materiales, tenemos muchas herramientas para poder mejorar las propiedades mecánicas. La primera de las más conocidas es disminuir el tamaño de grano. Con la dichosa ecuación de Hall-Page, sabemos que entre menor tamaño de grano tenemos un mayor límite de excedencia. Esto se traduce en una mayor resistencia del material. ¿Qué otra forma tenemos para endurecer, bueno, mejorar las propiedades mecánicas de nuestro material? Pues introducir un elemento como solución sólida dentro de nuestra matriz. Ya sabemos que un elemento en solución sólida va a deformar la estructura cristalina de nuestro material, lo que va a dificultar que las dislocaciones, que son las causantes de la deformación plástica, se puedan mover libremente a través de nuestra matriz. Otra forma que podemos recurrir para mejorar las propiedades mecánicas es generar segundas fases dentro de nuestra matriz, lo cual de nuevo va a impedir el movimiento de las dislocaciones. Y por último, el endurecimiento por deformación. Nosotros sabemos que cuando deformamos un material, una dislocación puede anclarse en dos puntos y empezar a curvarse. ¿Qué va a pasar? Que se va a seguir curvando hasta generar una fuente de Frank Reed. Estas fuentes generan más dislocaciones, más dislocaciones, y esto hace cuando tenemos una cierta densidad de dislocaciones dentro de nuestro material, se empiezan a entorpecer entre sí. Unas chocan contra otras y ya no se pueden mover, lo que hace que nuestro material se endurezca. De ahí viene su nombre de endurecimiento por deformación. Ahora, todos estos procesos, si, por ejemplo, estos dos, ¿cómo los cambiamos? ¿Cómo cambiamos el tamaño de grano de nuestra aleación? Pues lo podemos cambiar de forma química, de forma mecánica. ¿Cómo cómo metemos un elemento de solución en solución sólida? Pues solamente de forma química, también para meter segundas fases, no solamente de forma química. Y por último, ¿cómo endurecemos? Pues nada más aplicando pues cierto grado de deformación. Pero si ya nosotros tenemos una lámina, les entrega una lámina y me dicen, endurécemela, ¿qué le vas a hacer? No le puedes meter más elementos de aleación porque sería volverla a fundir, entonces para el caso sería lo mismo. No puedes disminuir el tamaño de grano, porque si no cambiaría su geometría. Lo mismo pasaría, no puedes endurecerla por deformación plástica porque cambiarías su geometría. Tampoco puedes cambiar su química para generar segundas fases. Entonces,
Aquí venimos a romper un paradigma de cómo endurecer un material con una geometría específica. Entonces, para resolver ese problema, hay unos procesos que se llaman de deformación plástica severa. En específico, yo trabajé con un proceso que se llama corrugado planchado. Este es el proceso que hacen los dichosos waffles. Entonces, ¿de qué trata este proceso? Se trata de tomar una lámina y deformarla, pero de manera que al final la lámina quede con la misma geometría. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tomamos nuestra pieza y le ejercemos cierta presión, pero volvemos a aplanarla. Básicamente, la ruta más conocida para este proceso de corrugado planchado es con ciertos dados acanalados aplicarle una deformación, después aplanarla. Como ven, este tipo de geometrías hace que la deformación sea heterogénea en algunos puntos y entonces muchos de esos trabajos buscan una deformación homogénea y entonces generan toda una ruta para que su material quede de una forma homogénea, deformada pero homogénea. Ahora, partimos de un material que no ha sido deformado o un material que ha sido deformado, en este caso, 1. Este 1 es el 100%. Si en una prueba de tensión, poniéndolo de forma homóloga, pasaríamos de formar el 100% de nuestra barra, una barra metálica de 2 milímetros pasaría a ser de 4 milímetros. Como ven, es una deformación bastante grande. Muchísimos materiales ni siquiera son capaces de soportar esa deformación. Pero con este tipo de procesos podemos aplicar esa deformación a nuestros materiales sin romperlos. Y entonces, ¿qué pasa cuando metemos deformación a nuestro material? Ya lo vimos que lo endurece. En la literatura, la mayoría de las matrices que utilizaba hasta nuestras publicaciones eran matrices acanaladas con 3 geometrías específicas. Una matriz acanalada en forma de V, una matriz acanalada plana y una matriz de forma semicircular. Ahora, el asunto con estas formas es que hay concentradores de esfuerzos. Todas estas puntas van a hacer que nuestro material se dañe. Imagínense, cuando muerdes una lámina de metal, pues esos picos van a quedar, pues son como indentaciones, tal cual como una prueba de dureza. Entonces, ¿qué va a pasar con esas indentaciones una vez que apliques un esfuerzo en tu material? Pues van a ser concentradores de esfuerzo. Y no queremos eso. Entonces, por eso se jugó un poquito con esto, se generó una matriz semicircular. El detalle con la matriz semicircular es que son muy suaves, entonces no aplican mucha deformación en el material. Se intentó hacer un punto intermedio con la matriz acanalada plana, pero de todos modos se tenían algunos concentradores de esfuerzos que al final hacían que las propiedades mecánicas del material disminuyeran. Entonces, en nuestro caso, por primera vez nosotros utilizamos una matriz sinusoidal. Esta matriz sinusoidal junta un poquito de lo mejor de los dos mundos, de la matriz acanalada plana y de la matriz semicircular, porque aunque no es no tiene estos bordes que tiene la matriz acanalada plana, tampoco es tan suave como la matriz semicircular. Entonces, por eso nosotros adaptamos una ecuación sinusoidal para poder tener un poquito de la combinación de los dos. Ahora, les decía que otro paradigma que se tiene acerca de los materiales es los homogéneos. Casi siempre los cálculos con los que trabajamos es tomar que nuestro material en bulto es isotrópico, es homogéneo, en todas las direcciones es igual y todo bonito. Pero bueno, además de que en la realidad casi nunca es así, de todos modos casi nunca se quiere que sea así. ¿Por qué? Porque de todas estas formas que ya se saben para mejorar las propiedades mecánicas del material, se ha encontrado que una vez que llegamos a ese límite de endurecimiento del material, ya que una vez que llegamos ahí, ese material suele ser demasiado rígido, pero pues ya no soporta ninguna deformación plástica. Y ahora, tú haces una lámina muy bonita y todo que te soporte muchísima carga y pues en la industria, ¿para qué te sirve? O sea, si tú quieres hacer un chasis de un carro y te entregan una lámina que es muy, muy, muy rígida, y dices, bueno, pero ahora ¿cómo la voy a conformar? Ciertamente esa lámina tiene que ser capaz de sufrir procesos de conformado sin romperse, porque bueno, tienes esa lámina, pero necesitas hacer que se parezca a cualquier geometría, por compleja que sea, que va a ser tu producto final. Entonces, pensando en esto, nosotros diseñamos una matriz que fuera acanalada, pero hacia los dos sentidos. Entonces, con esta matriz tridimensional, que de nuevo nuestros artículos fueron los primeros que reportaron este tipo de matrices, se generaba una deformación heterogénea en el material, que ya veremos cómo es esta distribución más adelante.
Ahora, yo trabajé con dos tipos de matrices, una mediante impresión 3D de polipropileno y otra con acero grado herramienta, ya más cercana a lo que se quiere en la realidad. Y también diseñamos un proceso, una ruta de procesamiento que nos permitiera tener la distribución de deformación que queríamos, ¿no? Entonces, la distribución de deformación en este caso es muy compleja como para calcularla de forma convencional, a lápiz y papel y con la mecánica del medio continuo. Entonces, nosotros recurrimos al modelado por método de elemento finito. Entonces, mediante el uso del software Abacus, desarrollé un código para poder modelar nuestro proceso. Yo sé que en la carrera de ingeniería de materiales no nos dan no tenemos tantas bases en esta parte de mecánica de materiales. Eh, Tenemos bastante, digamos, complementamos mucho a los ingenieros mecánicos, por eso de repente hay tantos ingenieros mecánicos que hacen maestrías en materiales, porque se complementan muy bien estas dos partes. Entonces, así como hay ingenieros mecánicos que se meten en la parte de materiales, a mí me tocó ser un ingeniero en materiales que se metió en la parte mecánica. Entonces, a partir desde la licenciatura, afortunadamente me metí un poco de chismosa a esta parte del modelado por elemento finito, lo que me ayudó ya después en la maestría a publicar con respecto a esto. Entonces, este proceso metes tus ecuaciones constitutivas de los materiales, que esa parte sí la vemos nosotros en la mecánica de medio continuo, y entonces nos permite simular cualquier proceso, qué tanta deformación le metes tú al material. Entonces, es lo que yo estoy haciendo aquí. Como vemos, esta es la lámina que está siendo deformada por nuestros dados. Vemos que es deformada, pero después se vuelve a la forma original. ¿Y eso qué genera nuestro material? Pues genera que se deforme. Aquí nada más estoy tomando una parte representativa de la lámina de un solo centímetro, pero imagínense toda la lámina repetido todo esto. Entonces, vemos que en las partes rojas llegamos a una deformación del 1, tal cual como está reportado en la literatura, que como les repito es una deformación bastante alta. Pero además de tener zonas de alta deformación, tenemos también zonas de baja deformación. Entonces, ahora sí que ya pueden ver un poquito cómo es esta distribución, casi como un tablero de ajedrez, donde tenemos zonas de alta deformación rodeadas de zonas de baja deformación, pues esto nos va a permitir que cuando nosotros conformemos nuestro material, las zonas de alta deformación le den la resistencia, pero las zonas de baja deformación permitan que todavía tenga alguna deformación plástica para que todavía pueda ser conformada mecánicamente a través de los distintos procesos que se manejan en la industria. Entonces es parte de lo que estudiamos en esta parte. Ahora, muy bonito lo matemático y todo, pero necesitamos un sustento experimental. Entonces, ¿qué sustento Marco, experimental elegimos nosotros? Marco, ¿Sí? perdón por interrumpirte, pero tenemos problemas. En 2 minutos se va a cortar. Ok, ¿Me das chance de decirles a los que nos están escuchando el ID para que se vuelvan a conectar ahorita que se corte? vale. Pues sí. Si quieres, pausamos aquí y Sí, a ver. bueno. El ID, para los que nos están escuchando, para que se conecten ahorita que se corte, es 780-09 72-7812. Bueno, lo vuelvo a repetir para los que no tenían como algo en que apuntar o así. Es 780-0972-7812. Yo lo apunté también aquí para que lo vean. Sí, Aquí está. gracias. Bueno, supongo que yo también tengo que meter a esa, ¿no? Sí.